¿Quieres agregar efectos a tus animaciones utilizando los assets de Clip Studio Paint? En este tutorial te enseño todo el proceso paso a paso. Esta es la animación en la que vamos a trabajar, en donde agregaremos los assets de Clip Studio Paint. El primer asset que vamos a descargar es Nebula Collection. Lo descargamos y se instala en Clip Studio Paint y lo arrastramos al área de trabajo para poder utilizarlo, sin antes crear una nueva carpeta de capas de nombre fondo o background, y acá vamos a arrastrar este fondo y lo podemos escalar con la herramienta operación. Por el momento se ve de esta forma. Ahora vamos a agregar una nueva capa rasterizado de nombre background, la ponemos por debajo de este fondo y pintamos el fondo de un color oscuro. Y así logramos que la animación se integre mucho mejor. El segundo asset que vamos a utilizar es el más importante, porque le va a dar vida a nuestra animación. Acá tenemos los pinceles, lo descargamos y vamos a instalar este pincel. En la parte inferior, pegar material seleccionado. Y lo que va a hacer esto es instalar la subherramienta en la herramienta pincel. Vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación en la parte superior. Le cambiamos el nombre y lo que vamos a hacer acá es crear un nuevo cel de animación. Y acá lo que vamos a hacer es ir pintando el efecto de esta manera. En modo de combinación agregamos Glow y lo que va a hacer eso es que se vea el efecto mucho mejor. Ahora vamos a ir al fotograma 2 o 3 y vamos a ir creando los siguientes fotogramas. Por ejemplo, el siguiente va a ser en el fotograma 2, creamos un nuevo cel de animación. Si queremos podemos activar el papel cebolla y vamos a hacer los rayos del poder de la chica. Acá tenemos, es una animación bastante sencilla y vamos a ir avanzando de esta forma. Ahora en el fotograma 4 creamos un nuevo cel de animación, activamos el papel cebolla y también acá le podemos cambiar el nombre para seguir la guía del orden de la línea de tiempo. Ahí lo tenemos, vamos al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y vamos a hacer los rayos del fotograma 6. En el fotograma 8 hacemos lo mismo, creamos un nuevo cel de animación y acá, como bien saben, hacemos los rayos correspondientes a la animación del poder de la chica. En el fotograma 10 vamos a hacer lo mismo y por último en el fotograma 12 vamos a crear el último cel de animación. Le cambiamos el nombre a las últimas dos capas para que continúen la guía del orden de la línea de tiempo y acá lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente cortar la línea de tiempo hasta el fotograma 12. Con botón derecho, copiar y pegamos para duplicar la animación en la línea de tiempo. Y ahí lo tenemos. Fue bastante sencillo hacer esta animación. Vamos a ordenar un poco el área de trabajo para ver la previsualización. Activamos Play y como pueden ver está quedando una animación realmente genial. Y simplemente lo hicimos con la ayuda de los assets de Clip Studio Paint y este pincel genial que integramos a nuestra animación. Ahora vamos a crear una sencilla animación por sobre todas las capas. Activamos crear nueva carpeta de animación, le cambiamos el nombre y vamos a crear un nuevo cel de animación en la línea de tiempo. Y a esta nueva carpeta de animación, en los modos de combinación, activamos luz fuerte y vamos a avanzar en la línea de tiempo, por ejemplo al fotograma 12 y creamos un nuevo cel de animación. Y este cel lo vamos a pintar de un color celeste. Avanzamos en la línea de tiempo al fotograma 13 y activamos asignar cel a fotograma. Llamamos al dibujo 1 que está vacío. En el fotograma 15 creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y lo que vamos a hacer es pintarlo de color rojo para que se vea de esta forma. Avanzamos en la línea de tiempo, en el fotograma 17 asignar cel a fotograma y volvemos a llamar al dibujo 1. Y ahora simplemente vamos a ver cómo ayuda esta nueva animación a nuestro proyecto. Como pueden ver, esos destellos de color ayudan mucho a la animación. Ahora vamos a agregar un pequeño efecto. Vamos a ir al panel de capas y vamos a crear una nueva capa rasterizado. Le cambiamos el nombre a Glow, le cambiamos el modo de combinación a Adherir Glow. Y lo que vamos a hacer acá es con la herramienta aerógrafo suave vamos a hacer un pequeño resplandor en la punta del dedo en donde la chica efectúa su poder, logrando el siguiente resultado.
Ahora agregaremos más luz a nuestra animación. Creamos una nueva capa rasterizado de nombre Glow General y la ponemos por sobre todas las capas. En modo de combinación agregamos Glow y con la herramienta aerógrafo vamos a hacer un poco más grande el pincel para que abarque mucho más esta nueva luz que vamos a crear para nuestra animación, logrando este efecto. Y como pueden ver, se ve genial. Ya dependerá de ustedes si quieren jugar con la opacidad de esta nueva capa, yo lo dejaré en 75%. Le doy a play y tenemos el siguiente resultado. Por último vamos a ir a la carpeta del fondo, lo duplicamos, el fondo de la galaxia y en modo de combinación, Glow, y también vamos a duplicar el fondo de color y vamos a agregar multiplicar. Ahora vamos a ver una previsualización de nuestra animación final. Como pueden ver, el resultado es genial. Vamos a Archivo, Exportar Animación, Película, le ponemos un nombre, le damos a OK y acá lo podemos dejar en 4K, le damos a OK, OK, esperamos a que se exporte y guardamos nuestra animación. Y esta es la animación que pudimos lograr en este tutorial. Como pueden ver, comenzamos desde la animación sin efectos y solamente con los assets de Clip Studio Paint podemos lograr un resultado realmente genial. Nos vemos en el siguiente video.